Tras la renuncia de Sebastián Dávalos, parlamentarios oficialistas criticaron el silencio con el que los presidentes de los partidos oficialistas abordaron el tema. Consideraron tardía, además, la renuncia del exdirector sociocultural de la presidencia, una opinión que también se repite en ciertos sectores oficialistas. Vamos a analizar este hecho político que asume la actual administración con el cientista político Ernesto Otone. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto. Gracias a ti. Ernesto, me gustaría que comenzáramos evaluando precisamente el caso Cabal en términos del impacto que ha generado para el gobierno. ¿Cuál es el mayor daño que ha generado este episodio bien desafortunado para la nueva mayoría, para el Ejecutivo? Sí, yo lo llamaría un episodio muy injusto, además, ¿eh? Además de ingrato. ¿Por qué injusto? ¿Por qué injusto? Porque yo creo que esto tiene poco que ver con toda la acción realizada por el gobierno que dirige Michelle Bachelet en torno efectivamente a dar paso para lograr una sociedad más igualitaria. Y tiene poco que ver con su historia, con su vida, con la visión, y por eso que ella goza de una confiabilidad, precisamente porque hay una vida entera en donde elementos como lo que ha sucedido están completamente fuera de ese mundo, yo diría. Por eso mismo puede ser más dañino aún que sea el hijo el que esté involucrado. Por supuesto, y por eso también hay un momento de, por decirlo así, de estupefacción al principio, digamos, y una cierta paralización respecto a esto, y posteriormente se van generando una respuesta por parte del gobierno que me parece que conduce también a la renuncia de Sebastián Dávalos, lo que es importante y lo que es bueno. Se podrá pensar, podría haber sido antes, sí, claro. En fin, y es muy correcto pensar eso, pero lo importante es que se dio, lo importante es que se hizo, lo importante es que eso terminó. Terminó algo que ojalá no hubiera sucedido nunca. Y porque yo te quisiera dar dos opiniones respecto a los sucesos mismos, a lo sucedido. La primera es dejando lo legal de un lado. Dejando de un lado, pareciera que no hay elementos de ilegalidad, pero dejando eso al lado, a mí me parece que lo sucedido muestra un gran descriterio político. ¿De quién? De la persona que lo realizó, digamos, en este caso de Sebastián Dávalos y también de su mujer. Me parece que hay un gran descriterio político, una desconsideración del daño que podía hacer lo que sucedió, el tipo de reuniones, en fin, la forma de este negocio, el momento también, el momento de este negocio y la responsabilidad que tomó después, que asumió después. Eso me parece grave desde el punto de vista, aunque legalmente fuera admisible, desde el punto de vista político no es admisible, y desde el punto de vista ético tampoco es admisible. Y aquí te señalo un segundo elemento que a mí me parece. Yo creo que esta es el típico elemento de negocios que yo no le veo utilidad para el país. O sea, que no tiene utilidad social. ¿Cuál es la agregación de valor que tiene este negocio? ¿Cuál es la creación de riqueza que tiene este negocio? Entonces, una economía desde una perspectiva progresista, de una sociedad más igualitaria, de una sociedad a la vez más igualitaria y más competitiva, este es el tipo de negocio que nos tiene acostumbrados otros sectores, que son las pasadas. Las pasadas, la economía de casino, como dijo primero Keynes y después Krugman, pero entonces... de especulación en materia de suelo. Entonces yo creo que no es tampoco un tipo de actividad que tenga un valor empresarial. Pero eso lleva a pensar entonces que Sebastián Dávalos quizás no tenía conciencia de su rol finalmente, ¿no? Y de quién era él efectivamente y el rol que jugaba en términos de imagen también. A mí me parece que hay una ausencia cruel, como dicen los franceses, de cualquier criterio político y también un extravío ético en relación a este tipo de negocio. ¿Y a usted le parece atendible las explicaciones que daba Sebastián Dávalos en esta entrevista al diario El Mercurio de este domingo? ¿Le parece que después de esa entrevista queda más claro el panorama?
Yo no creo, yo creo que a mí me parece importante que haya pedido perdón, me parece importante que haya renunciado. Ahora, estas explicaciones posteriores a mí me parecen poco felices. Yo creo que sería mejor un silencio, quizás, para no generar más daño a un gobierno que está realizando actividades, medidas, leyes, propuestas para un Chile más igualitario. Yo creo que esto le hace daño, contradice ese proyecto. Claro, contradice un discurso que ha centrado precisamente el gobierno, que ha tratado de instalar, que busca la igualdad precisamente. Pero no solo un discurso, sino que actos concretos. O sea, reforma tributaria hay. Y esa reforma tributaria va a conducir a una situación de menor desigualdad en Chile. Reforma educacional, con todos los problemas, se podrá discutir mucho de los aspectos positivos, de aquellos que han sido más difíciles, pero también está en marcha un tremendo debate sobre esto. También en el tema político, el cambio del sistema electoral. Es decir, es un gobierno que ha dado pruebas de querer avanzar en una determinada dirección. Yo creo que este evento que ha sucedido, este acontecimiento, lo contradice. Usted decía que Sebastián Dávalos quizá debería haber guardado silencio. ¿La presidenta debe hablar, por el contrario, para poder aclarar su rol en todo esto? Bueno, es muy difícil desde afuera, desde uno ver cuál va a ser el pronunciamiento de la presidenta. Ahora, yo creo que es una situación bien compleja, porque ella al mismo tiempo es madre, pero también es jefe de Estado. Sí, claro. Y cuando tú eres jefe de Estado, yo creo que hay una responsabilidad muy grande. Y cuando algo contradice la dirección que tú le quieres dar a tu gobierno, tienes la obligación de reafirmar tus principios. O sea, primero está ese rol de jefa de Estado y luego el de madre. No, es muy difícil porque son planos muy diferentes. Sí. No se pueden colocar en un plano. Pero hay una obligación respecto a que no exista esta sensación de contradicción que hoy día existe en mucha gente. ¿Y esa sensación de contradicción se puede haber provocado también por una tardía reacción de parte del gobierno? No, pero tú tienes que comprender que fue una situación que no solo al gobierno, sino que a los ciudadanos, todos, tuvimos una suerte de estupefacción al principio, por los hechos, por las cantidades involucradas, por el tipo. Entonces es una cosa que naturalmente requiere un procesamiento. Posteriormente yo creo que el gobierno construyó una posición que ayudó a ponerle fin a esto. Creo que en ese sentido hay un cierto valor que hay que reconocer, que es distinto a la situación. A ver, por supuesto la derecha va a tener que utilizar esto para crearles problemas al gobierno, es su rol en política, salir al ataque. Pero yo creo que también en la población hay la visión de que esto es una cosa solamente partisana. Nadie puede creer que un sector político que ha estado atravesado, pero ya no solo por criterios políticos, sino por una relación entre dinero, poder, delitos económicos que se están investigando y que ya hay cierta claridad sobre algunos de ellos, pueda tener la estatura moral como para reclamar en nombre de principios. Pero la ciudadanía quizás no distingue mucho entre la... Bueno, esa es una parte del daño realizado. Precisamente que pese a que se está realizando una obra y se ha realizado una obra, yo creo, primero la concertación y después la nueva mayoría, de conducir al país hacia una sociedad más justa, en todo el tema de la pobreza, etcétera. Pese a ello, este tipo de elementos ayudan precisamente a esa imagen de la antipolítica, de decir, son todos los mismos. Claro. Y naturalmente, si tú tomas este acontecimiento solo, claro, da razón a ese argumento, pero naturalmente es necesario tener un análisis
más serio, más lejano al hecho mismo. Y nuevamente ahí tiene que ver el punto que usted mencionaba respecto al tema de lo ético, ¿no? Dentro del accionar político, diferenciar aquello que puede ser legal, pero que quizás no corresponde con las posiciones de poder, claro, que pueden tener algunos francamente, actores. Yo a una persona que tiene una definición por una sociedad más igualitaria, por una sociedad progresista, etcétera, yo no basta con que cumpla las leyes. Hay una exigencia ética, hay una exigencia política, hay una forma de conducirse que tiene que ser una forma que sea coherente con esas aspiraciones. Por lo tanto, la exigencia es mucho mayor. Y esa es la exigencia que se ve atropellada. En esto algunos hicieron alguna lectura de una suerte de gallito aquí entre el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y Sebastián Dávalos. Y respecto también a la decisión que debía adoptar de alguna forma Michelle Bachelet en torno a su hijo natural y a su hijo político, de alguna manera, como algunos atribuyen a Rodrigo Peñalillo. ¿Sale fortalecido después de esto el ministro del Interior? Mira, yo no conozco ninguna interioridad de cómo se han dado las cosas, no tengo la menor idea, pero yo creo que el ministro del Interior fue afirmando en el tiempo un discurso que iba en la buena dirección. Yo creo que ayudó a que se produjera un corte y que se produjera esta renuncia. Eso era necesario, indispensable de que sucediera. Y por lo tanto me parece que hizo bien en hacer eso. Bien, Ernesto, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile para analizar uno de los casos políticos del verano, siendo del verano, Así sí. fue. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti.